Listo. Libro de Éxodo, capítulo 12. Hay que buscar en... Si no trajimos Biblia, en los teléfonos lo pueden encontrar. Es la ventaja Me gusta la Biblia. de estos tiempos. La tecnología. Tiene su ventaja. A mí me gusta la Biblia, pero tú puedes salir sin Biblia y tienes la Biblia en el teléfono. No tienes que cargarla, ¿sabes? Así que tiene su desventaja. Viajar con él, también que se haga con mano. Sí. Dios. Y viajar con ella tiene la otra ventaja, es que haya internet o no, pues ya ahí está. Bien, yo les continúo bendiciendo. Estamos en una serie de estudios de grandes personajes de la Biblia. Y nos tenemos que detener un poco en Moisés. Nos tenemos que detener un poco en Moisés, no podemos atropellarlo, apurarnos, porque si Abraham fue la semilla del pueblo cristiano, del pueblo judío, Moisés es la semilla de la ley. Vamos a decirlo de alguna manera que se entienda. Moisés es la ley. De ahí derivaron todas las cosas. Hablamos la semana pasada, terminamos con las plagas. No entramos en detalle porque la continuación de hoy tiene que ver con eso, con las plagas. Pero es muy interesante. Lo primero que tengo que decirle, que Dios no aplica su juicio sin advertencia. Nunca en la historia bíblica Dios aplica sentencia sin antes advertir. Yo les recomiendo para la casa, como si fuera la escuela, para que lean en su casa el capítulo 2 del libro de los Romanos. Es interesante está. Ahí va a encontrar la respuesta, porque yo cuando estaba en la juventud tenía una sed tremenda de la palabra de Dios. Ya Dios me había hablado al respecto. Me había hecho un llamado para enseñar. Yo tenía tremenda avidez por la palabra de Dios. Pero yo me preguntaba, a mí me dieron la oportunidad, como a los que estamos aquí, de conocer el Evangelio. Pero yo me preguntaba, mi familia que ya no está, mis ancestros que ya no están, y que muchos no tuvieron oportunidad de conocer el Evangelio. No les voy a dar esa explicación, eso es para otro día porque se me va el tiempo. Libro de los Romanos, capítulo 2. Ahora, volvemos al tema. Dios nunca ejerce su juicio sin advertirte primero. 1, 2, 3. A Faraón se lo advirtió 10 veces. Bueno, 9. Vamos a tener que igual. Sí, porque ¿Se oye? vamos a dejar Hay un pro. ingeniero de sonido. Está recibiendo por su obra maestra. Aleluya. Esa es la que le da vida a la tierra. Entonces, estamos viendo que Dios nunca hace su juicio sin primero advertir. A veces, muchas veces, por ejemplo, de lo que estamos hablando de Egipto, cuando Israel vivía en Egipto, le advirtió 9 veces, porque el número 10 fue la sentencia.
Adán y Eva pecaron en el paraíso, Él no le aplicó juicio. Bueno, todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado lleva en sí consecuencias. Dios te perdona, pero las consecuencias van con nosotros. Adán y Eva pecaron, fueron expulsados y dijo, ok, yo voy a redimir tu pecado. Hizo sacrificio Dios personalmente, mató, sacrificó animales y los vistió con pieles, pero fueron expulsados, no pudieron librarse de eso. Dios siempre advierte a sus hijos. Vimos la clase de Noé. ¿Recuerdan el estudio de Noé? ¿Cuánto tiempo estuvo, primo? Tú que eres el monitor de la casa. Predicando Noé que venía un diluvio sobre la tierra. Venía un diluvio. Iba a destruir la raza humana. Y estuvo al tiempo que construía el arca, predicaba la destrucción por diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvo? 120 años. ¿Advirtió Dios a la generación de Noé? ¿Advirtió Dios la generación de Noé? Vamos un poquito más contemporáneo. Los primeros libros del Nuevo Pacto se empezaron a escribir entre el 40 y el 65 después de Cristo. Ahorita va a ser 2000 años. Dios viene por lo suyo. Dios viene por lo suyo. Ahorita estamos cumpliendo 2000 años de la predicación del Evangelio. 2000 años. Dios viene por lo suyo. Arrepiéntate de tu pecado. ¿Cuántas veces lo ha dicho Dios? ¿A cuántos profetas han asesinado por decir eso? ¿A cuánta gente en diferentes países han eliminado todavía hoy en día? En la China hay campos de concentración grandísimos, llenos de cristianos. No salen de los huecos y de los pozos y de los trabajos forzados. Y en muchos países, en Corea del Norte, Corea del Norte no te meten preso, te fusilan. Y por ahí en África no se saben las masacres que se hacen de cristianos. Bueno, el tema aquí es que Dios nunca hace su juicio sin advertencia primero. Y esto es lo que hizo aquí. Aquí fue lo que sucedió. La primera vez que Moisés se para delante de Faraón y le dijo, deja salir a mi pueblo. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién es el Dios ese que dices tú? Pues no. Bueno, pues entonces viene el primer látigo. Recuerden que con cada pertenencia siempre hay un látigo. Cada desobediencia lleva en sí consecuencias. No se nos olvide eso. Cada desobediencia lleva consecuencias. Aunque Dios te perdone, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y entonces aquel día, yo me imagino cuando se levantaron por la mañana y fueron a tomar agua. ¿Qué es esto? Esto es sangre. Porque Moisés fue hasta el río Nilo y le hizo así con su vara y todo se convirtió en sangre. El Nilo. El Nilo. ¿Se imagina que usted no tenga un vaso de agua en su casa porque está hecho sangre? Bueno, allá fue, está bien. Ya, dile a tu Dios que quite la plaga. Vino la de las ranas porque siguió por lo menos. Así somos, nosotros somos así. Nos pasan cosas y nos pasan esto. ¿Y por qué nos está perdiendo? Y se nos olvida, cuando Dios nos perdona, se nos olvida que Dios hizo una obra con nosotros y volvemos a la misma, a reincidir en lo mismo. Pero el problema es que a la segunda plaga todo se convirtió en rana. ¿Quién tiene miedo a la rana aquí? Y que no hay un lugar en el rincón de tu casa ni en ningún lado donde vaya que todo estaba lleno de rana. Ahora que está lloviendo, el primer templo que tuvimos en Punta Brava, acuérdense que el tabernáculo es donde se reúne a su pueblo. La forma no es importante. El primero original de Israel era de piel de tejón. Así que el lugar no es el edificio
aunque sea para adorar a Dios, no es importante. El que nos teníamos en Punta Brava era una nave de pollo. Eran las cabillas y el zinc pelado. Entonces, para que no estuviera tan descubierto, los muchachos que en ese momento estaban en el seminario cortaron palmas y a esta altura le pusieron tablas de palma a la redonda y con esas mismas tablas de palma hicieron el altar. Y cuando llovía, de abajo de los cines, empezaron a caer hasta ahí. El culto llegaba hasta que empezara a llover. Si empezaba a llover, las ranas llovían del cielo. Porque entre zinc y zinc, ahí se escondían las ranas. Aquello era un ranero. Yo decía, esta es la plaga de Egipto. Esta es la casa de él. ¡Pah! Y aquellas mujeres salían para este lado. ¡Pah! Ya se acababa el culto. Se queda ser bien incómodo una plaga de ranas. No, está bien. Dile a Dios que quite la plaga de ranas. Ahí va Dios. Bueno, que quitamos la plaga de ranas. Y así, con los piojos. Imaginen que todo el mundo tenga piojos. No hay vida ahí. No hay vida. Se arrascaban tanto que se lastimaban la piel. Ok, dile a Dios que quite los piojos. Se empieza a morir el ganado. Mortandad de ganado. Y a la gente le salían úlceras. Ok, bueno, pídele a tu Dios. Así somos, hermano. Así somos. No salimos de la plaga y entramos. No salimos de una plaga para Pero entrar en la entonces, otra, porque la mayoría de las veces es que no prestamos atención a lo que Dios nos dice. La muerte del ganado, los piojos, las úlceras, las moscas. Cuando llegamos a este país se nos olvidan que existen las moscas. La plaga, exacto. Pero allá en Cuba íbamos a lugares donde no podíamos ni comer. ¿Qué están haciendo así? Aquí todos venimos de países de eso. Yo no sé, Agustín, si tu país era igual. Aquí a mí se me olvidó que aquí hay moscas, pero hay lugares donde las moscas son insoportables. Yo trabajé 6 meses en Isla de Pino. No eran moscas. Las plagas son muy incómodas. Eran mosquitos. Mosquitos a punto de que si hablaba mucho se te metían dentro de la boca. Era una nube que te envolvía de mosquitos, de jejen, usted los conoce, y de roedores. Ese es el más terrible. El roedor te come el borde de la oreja. Las plagas son terribles, hermano. Pero aún así, el hombre no entiende. La última vez, ya le dijo, vete de mi presencia, le dijo Faraón a Moisés, porque no me verás más, no me vas a ver más. Y efectivamente así sucedió. El problema es que no lo vas a ver más porque la última plaga era la sentencia. 9 advertencias. ¿Cuántos strikes hay para sacar al bateador? Bueno, ahí le hicieron 9 strikes. Y ahí aún ya la número 9 le dijo a Moisés, vete de mi presencia porque tú no vas a ver más. Y ya Faraón había consentido con su jefe para que en unos días salieran y mataran a todos los primogénitos hebreos. Ese era el plan de Faraón, pero Dios tenía otro plan. A mí me gustan los refranes populares porque ¿Cuál fue la última epidemia? ¿La muerte de familia? la muerte del primogénito. Tanto de animal como de humano. A mí me gustan los refranes populares y los proverbios tienen tremendas enseñanzas. Allá en mi pueblo había un refrán que dice, una cosa piensa el bodeguero y otra el borracho. El borracho dice, vamos a estar bodeguero a tumbarlo. Y el bodeguero se asoma y dice, por allá viene el borracho y se cree que me va a tumbar hoy. El Faraón tenía su plan contra el pueblo de Dios, que era matar a todos los primogénitos. Y esa fue, él mismo dictó su sentencia. Cuando usted maquina en su mente hacerle daño a un hijo de Dios, le voy a decir una cosa. El daño se lo va a hacer usted mismo.
es un viejo concepto en la palabra de Dios. El día que estudiemos el libro de Esther nos vamos a dar cuenta. ¿El libro? De Esther. Nos vamos a dar cuenta. Ahí, bajo el imperio de Nabucodonosor, los judíos fueron también esclavos. Y en el libro de Esther había un judío llamado Mardoqueo. Y había un jefe del rey que odiaba a los judíos. Y preparó una horca para matar a los judíos y en esa horca lo mataron a él. Bueno, terminamos. Tengan cuidado con las maquinaciones contra el pueblo de Dios. Dios perdona, pero no pide. Dios perdona, Dios cuida, pero te deja la cajita de tu consecuencia. Cuando se levanta la mañana, dice un proverbio, ya Dios alejó tus rebeliones, porque eso es lo que hace un padre amoroso. Aleja de él las rebeliones de los hombres. Cada mañana es una misericordia nueva, porque si no, ya no estuviéramos aquí. El problema es que cuando nosotros elegimos una vereda, esa vereda tiene consecuencias. Yo digo vereda, es un antiguo dicho campesino. ¿Es así? Cuando el hombre elige un camino y tú te arrepientes, Dios te va a perdonar. Y por la mañana ya se va a olvidar que tú elegiste un mal camino, pero las consecuencias de ese mal camino te las vas a tener que tomar. Y ahí está. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 12, comienza Dios a darle instrucciones a Moisés de cómo el pueblo tenía que celebrar la liberación. Escuchen esto, la liberación del pecado a la libertad. El problema es que esa celebración la iban a hacer ellos estando siendo esclavos. O sea, las cosas de Dios a veces dicen, por eso es locura. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así. Esas son las cosas de tercera dimensión. No te preocupes, que a ti no te va a faltar nada y tú murió no te da. Enfermo, con llagas, una situación económica terrible, pero a ti no te va a faltar nada. El problema es que nosotros no creemos lo que dice Dios, porque eso es locura, hermano. La cuarta dimensión es locura. No está en el sentido común del ser humano, es una cosa fuera de tu sentido común, fuera de tu vista. La fe es la esperanza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es fe. Por eso el mundo no lo entiende, por eso es loco. Ahora, la mente humana es loco. Entonces, ¿cómo tú me vas a mandar a mí a hacer una fiesta de libertad, de la salida de la esclavitud, si yo todavía estoy bajo la mano de Faraón? Y no era fácil. Y no era fácil. Y no era fácil. Para nada fácil. Dice el libro de los Romanos, el libro romano. El libro de Éxodo, capítulo 12. Aquí tenemos la pantalla mágica. Y habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. ¿A dónde se lo dijo? En el desierto. No, ahí eran esclavos todavía. Este mes os será principio de los meses. O sea, que la fiesta de Pascua se va a celebrar el primer mes para el calendario hebreo. Y el calendario hebreo, hasta los días de hoy, no es enero, primer mes. Ellos mantienen su calendario. Todo el mundo se rige por el calendario romano, lo que estableció el Imperio Romano. Los hebreos no, nunca lo han hecho. El primer mes está entre marzo y abril para los hebreos. Este será el principio de los meses, para vosotros será el primero del mes del año. El año comienza con la liberación. Qué bonito, ¿verdad? El año comienza con una fiesta de liberación. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero según la familia
de los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuese pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de la casa tomarán uno según el número de las personas conforme a cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Me voy a detener un segundo aquí más. Un segundo más. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El animal para el sacrificio de la liberación del pecado será macho sin defecto. Siempre en la ley todo lo que se le daba a Dios era la primicia, lo mejor. Y si el sacrificio era por los pecados, entonces tenía que ser macho sin defecto. ¿Saben eso? Macho sin defecto. Lo más importante, sin defecto. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué significa esto? Entre las 2 tardes. De la mañana y la tarde, ¿no? O La mañana es mañana y la tarde es tarde. Entre las 2 tardes es en medio de la tarde, y en medio de la tarde son las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde en Cuba, ¿qué pasó? Mataron a Lola. ¿Qué tiene que ver Lola? Parece que es una costumbre, porque los sacrificios se hacen a las 3 de la tarde, según la ley de la Torá. A las 3 de la tarde, muchos siglos después, a las 3 de la tarde, siguiendo la tradición de la Pascua, sacrificaron a un hombre sin defecto, lo llevaron a la cruz para que ese sacrificio fuera definitivo por nuestros pecados, y ese sacrificio nos sacó a todos nosotros de la esclavitud del pecado a la libertad. Pero seguimos en esto. Ese hombre fue por sorteo, por sorteo fue que cogió un hombre sin defecto. No, estoy hablando de Jesucristo. Ah, de Jesucristo. De Jesucristo. Ok. Ese fue. Verso 5, verso 6. 6, ahí está. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya ustedes saben que la hora de los sacrificios son las 3 de la tarde. 7. Y tomarán la sangre y la pondrán entre los 2 postes en el dintel de la casa de los que han de comer la Pascua. O sea, aquí hay un simbolismo muy grande. La Biblia está llena de simbolismo y comparaciones. De hecho, Jesús, todos los sermones que dio en su época, a los que le oían y le acompañaban, estaba lleno de simbolismo. Las parábolas son simbolismo. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es como el sembrador que salió. Eran comparaciones y simbolismo. Y aquí hay un simbolismo de salvación. La fiesta de la Pascua, que era para sacar al pueblo de la esclavitud a la libertad, es un símil, algo parecido a lo que Dios hizo años y décadas y siglos después por el resto de la humanidad. Aquí era para un pueblo, Israel. Cristo lo hizo para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya yo creo que se puede sentar. Por aquí.
Ahí está. Había que sacrificar el cordero, macho, sin defecto, para celebrar la Pascua. Pascua en hebreo significa tiempo de reconciliación, tiempo de reunión, porque en la Pascua Dios se reconcilió con sus hijos que eran esclavos. Los reunió como la gallina reúne a los pollos y los sacó de la esclavitud. Esa misma palabra dijo Jesús cuando entraba a Jerusalén en la semana de la Pascua para celebrar la Pascua hebrea. Jesús entró por última vez el llamado Domingo de Ramos, y cuando iba bajando, si los que han ido a Israel lo han visto, en la bajada por donde entró Jesús a Jerusalén, es como una pequeña loma, y desde esa loma se veía todo Jerusalén. Y miró para el pueblo y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo, y no escuchaste. No escuchaste. Jerusalén, que mata a los profetas y apedrean a los profetas. Cuando dicen la verdad, te quieren matar. ¿Saben por qué mucha gente dentro del entorno de donde nosotros vivimos o trabajamos, como decimos nosotros en el buen cubano, no nos tragan? Así decía cuando alguien, Agustín, en tu pueblo, en tu cultura, fulano no me traga. Parece que eso fue un refrán internacional. Fulano no. ¿Saben por qué no nos tragan? Porque no somos iguales que ellos. No hacemos lo que ellos hacen. Entonces, en el sacrificio del cordero, a las 3 de la tarde, los israelitas tenían que coger la sangre por ordenanza de Dios, transmitida por Moisés, y hacer un hisopo, como una brocha, pero un hisopo, no sé de qué lo habrán hecho, en forma de brocha, y en la sangre de aquel cordero que caía en un ledrillo, que era una vasija de barro, esa sangre tenía que ser mojada en ese hisopo y juntarlo entre los postes. Estos son los postes de las casas. Recuerde que en aquella época, y este es el dintel, en aquella época se construía con piedra y madera. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Pastor, carpintero. Pero los carpinteros de la época de Jesús y la época esta eran también canteros. El carpintero no solo cortaba madera, eran canteros, porque las casas se hacían, hasta mucho más de los tiempos de Jesús, de piedra de cantería, y para hacer una puerta se ponía un poste y un dintel para soportar las piedras arriba, y aquí después llevaban barras de madera que se cubrían con paja, después se le echaba fango, eso se ponía duro como el sol y era como una especie de una placa. Esas eran las construcciones. ¿Todavía se construye así? Todavía se construye así. Pero entonces, dice allí el 7, y se pondrá la sangre entre los dos postes y el dintel. Entonces, si usted coge un ledrillo con sangre de cordero, hace un hisopo y junta los dos postes con el dintel, usted está haciendo esto, sangre. ¿Se ve de atrás? Los que no ven pueden venir, estamos en clase. Y yo quiero que aprendan esto. Se pueden acercar los que no ven bien. Hermano Agustín, ¿usted lo ve bien? Sí. Bueno, si el hermano que es nuestro venerado anciano lo ve bien, yo espero que los demás lo vean. ¿Qué usted ve aquí? La cruz. La Biblia está compuesta de símbolos y ejemplos. Y está compuesta, Dios nos está diciendo cosas mucho antes de que pasen, nos las está enseñando, pero a veces que nosotros no nos damos cuenta. Ese sacrificio de ese cordero estaba haciendo una cruz en la entrada de cada casa de los hebreos, una cruz de sangre. No sé si esto lo recuerda. Edificio ¿Ah? de
sacrificio de Jesús. ¿Qué pasó en esa cruz? Crucificaron a Jesús. Mucha sangre puesta en el dintel. Usted sabía que según la ley de la Torá, los blasfemos, los ladrones, los fornicarios, a las mujeres las apedreaban, pero a los hombres los podían crucificar por un pecado de blasfemia. Y estaba escrito en la Torá, está escrito que para crucificar al hombre de esa casa había que arrancar el dintel, que es este que atraviesa aquí, y él tenía que cargar ese dintel hasta el lugar de la crucifixión. Lo hemos visto en películas y en todo, porque a Jesús lo obligaron a cargar. Y fue contado entre los inicuos, dice el libro de Isaías. Jesús fue contado entre los inicuos, entre los que merecían la muerte. Los hombres lo contaron, porque dijeron que él era un pecador y un blasfemo. Estaba en la ley escrito que en el dintel había que arrancarlo, ponerlo y llevarlo al lugar. Pues entonces en el poste, que ya estaba clavado de antemano, ahí ponían al castigado. Hay mucho parecido. Yo digo que es igual. Pero teniendo en cuenta a donde estamos ya, no podemos darle marcha atrás. En esa misma fecha, casi 2000 y pico de años después, Jesús entró por última vez a Jerusalén en fiestas de Pascua. Léenlo, está en el libro de Mateo, en el libro de Lucas y el libro de Marcos. Entra por última vez. ¿Y a qué le dijo Jesús que iba a entrar a Jerusalén en esa oportunidad? A orar. Y cuando ya estaba en Jerusalén, le dijo: adelántense y vayan a preparar la Pascua, porque quiero cenar con ustedes por última vez. ¿Cómo por última vez? Jesús celebró la fiesta de Pascua como buen judío. La única diferencia es que el cordero sacrificado fue él. Y celebró la fiesta de Pascua. Y ahí fue donde le dijo: esta noche uno de ustedes me va a entregar. Ya saben de quién estaba hablando. Pero Señor, nosotros estamos dispuestos, dice Pedro. No, Pedro, tú esta noche me vas a negar 3 veces. Y al siguiente día de la celebración de la fiesta de Pascua, Jesús fue llegado ante Sanedrín. Y por la tarde, a la hora del sacrificio, casualmente lo colgaron en una cruz. A la hora del sacrificio, hermano, fue colgado en la cruz. ¿Qué diferencia hay entre esta fiesta y el sacrificio de Jesús? Hay casi 2000 años. Una cosa siempre hago hincapié en mis enseñanzas. Siempre lo dejo con eso. Todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Todo se va a cumplir. No importa que usted lo crea o no. De la palabra de Dios se está cumpliendo. De la palabra de Dios dijo Jesús: ni una coma, ni un acento va a pasar antes que todo acontezca. Ni una coma, ni un acento se va a dejar de cumplir. No importa el tiempo que pase. No importa lo que usted lo crea o no lo crea. Dios está a las puertas. La semana que viene le voy a hablar de eso. Dios está a las puertas. Dios está a las puertas. No importa que no lo crea. Se va a cumplir. Que Dios le bendiga. Amén.